fíjense que se ve hermosa cuando tenemos expandido el navegador, pero si lo minimizamos y lo dejamos en una columna, fíjense que esto también se sigue viendo bien. Si hacemos clic en el freezer, nos muestra la parte de la derecha. Si tocamos este botón, nos muestra la parte principal. Si cargamos uno nuevo, nos muestra el formulario. Si tocamos la X, nos vuelve a mostrar la parte de la izquierda. Está siendo responsiva. Esto antes no estaba en Power Apps y está buenísimo. Buenas, como recordarán, en el video pasado vimos cómo hacer una aplicación de Power Apps que se conectaba con una lista de SharePoint e interactuaba con ella para crear, eliminar, editar y consultar registros. Hoy vamos a ver cómo hacer eso mismo con una base de datos SQL hospedada en Azure. Que Azure son los servicios en la nube de Microsoft. Nos alquila su poder de cómputo, sus máquinas, para brindarnos determinado servicio. En este caso, una máquina que tiene un motor de base de datos SQL Server, al cual podemos comunicarnos e interactuar con él a través del lenguaje SQL, Structured Query Language, del lenguaje de consultas estructurado. Entonces, lo primero que deberíamos hacer para poder replicar esta misma aplicación que vimos en el video pasado y que consumía esta lista de SharePoint es crear justamente ese origen de datos en SQL, que vendría a ser una tabla con una columna de categoría, modelo y precio. Entonces tenemos que venir acá y googlear, por ejemplo, Azure, que en este caso estoy en Bing, pero no importa. Entramos a Microsoft Azure y yo ya voy a estar logueado, pero acuérdense que tienen que tener una cuenta empresa, una licencia de Office 365 paga, para poder acceder, y acá en Azure todo se organiza en base a recursos. Todo lo que contratemos acá es un recurso, y cuando lo tenemos destinado a alguna actividad específica o algún área de la empresa en específica, o le estamos desarrollando algo a algún cliente en particular, para agrupar todo lo que tiene que ver con una misma cuestión, se usan los grupos de recursos, que vendrían a ser estos resource group. ¿Sí? Yo ya tengo uno acá que se llama YouTube, en donde voy creando todas cuestiones relativas al canal. Entonces voy a abrir este grupo de recursos y acá vemos que tenemos contratados dos recursos que tienen que ver con una aplicación con código que hice, pero no importa. Acá queremos crear un nuevo recurso y justamente queremos contratarle a Microsoft una potencia de cómputo que tenga instalado este motor de SQL y que sea gestionado directamente todo por Azure, y nosotros lo único que queremos hacer es poder interactuar con eso. No queremos ocuparnos ni de la seguridad, ni de que esté actualizado el servidor, ni de todas esas cuestiones que tienen que ver más con infraestructura. Entonces vamos a poner Azure SQL y fíjense que acá tiene un montón de servicios Microsoft que te brinda servicios muy parecidos, con nombres muy parecidos, pero que te tenés que volver loco para darte cuenta cuál es el que te sirve. Ustedes vengan acá y elijan este que está acá, que dice SQL Database, que dice Scalable, escalable y manejada base de datos relacional para aplicaciones modernas. Es como el de los más abstractos, en el cual nosotros solo queremos almacenar información, consultarla y demás. Lo seleccionamos, le damos a crear. Vamos a decir que está en esta suscripción, que es la que uso siempre. Finance App, no, le voy a decir en el grupo de recursos YouTube. Le voy a decir que el nombre de la base de datos se va a llamar productos, porque es lo que estábamos viendo. Acá nos pregunta el servidor de base de datos, porque nosotros, ¿qué pasa? Vamos a contratar primero potencia de cómputo, que es la máquina o el espacio de cómputo que va a almacenar nuestra base de datos. Y dentro de esa potencia de cómputo nosotros podemos tener un montón de bases de datos, ¿sí? Entonces ahora nos preguntó cómo se va a llamar la base de datos y después me dice que elija el tamaño de servidor que yo quiero. Yo ya tengo varios creados acá, pero miren, vamos a crear uno nuevo para que ustedes vean qué es lo que me pregunta Microsoft. Y fíjense el nombre del servidor y le voy a poner productos también, a ver si está. Fíjense que no, que me dice que no está. Le voy a poner productos MIG de Martín Ignacio Gesualdo. No, obviamente no puede tener guión bajo. Le voy a poner sin espacios, productos MIG. Me pide la ubicación donde va a estar este servidor. Le voy a decir en el este de los Estados Unidos. Acá nos dice el método de autenticación, que fíjense que dice Microsoft Entra, que para los que no sepan, Microsoft Entra es la nueva forma de denominar a Azure Active Directory, que es como la autenticación que uno tiene unificada frente a todos los servicios de Azure, de Office y de todo lo que vende Microsoft. Como tiene tantos servicios, necesita que sus usuarios puedan de alguna manera centralizada acceder a todas estas prestaciones. Entonces, primero se llamaba Azure Active Directory, Azure AD, y ahora se llama Microsoft Entra ID, me parece. Horrible me parece el nombre, pero bueno, se llama así.
Entonces le decimos que queremos ingresar solo de esa manera con el Azure Active Directory o Microsoft Entra. Le vamos a dar a OK para crear ese servidor. Tengo que seleccionar el admin. Lo voy a seleccionar como administrador en los usuarios y me voy a poner a mí. Voy a seleccionar y este va a ser el usuario administrador que va a poder administrar la base de datos, porque algún usuario tiene que poder administrarla. Y fíjense que acá estamos creando el servidor, la máquina. Estamos contratando el espacio donde va a estar la base de datos. Le damos OK. Nos va a volver a llevar a la parte donde estamos creando la base de datos en sí, que es esta, la base de datos producto dentro de este servidor. Esto nos dice si queremos usar un pool de conexión que vendrían a ser como varios servidores, pero no. Siempre fíjense de posicionarse sobre la I para que les tire más información respecto de cada tema. Le decimos que no. El trabajo, la carga de trabajo que va a tener este servidor nos pregunta si va a ser de producción o de desarrollo. Le decimos de desarrollo porque va a ser algo de prueba. Fíjense que automáticamente cuando pasamos de producción a desarrollo nos cambia de 2 core y de 32 GB a 1 core y 32 GB, que esto vendría a ser la potencia de cómputo y de almacenamiento de la máquina, pero la vamos a cambiar. Vamos a poner una gratuita que sea súper sencilla. Fíjense que acá tenemos el Service Tier y le vamos a poner la básica para la menor carga de trabajo posible. Le vamos a decir Basic y le vamos a poner que tenga 1 GB de almacenamiento, pero fíjense que ya me la cobra esta. ¿Sí? Antes esta me parece que era gratuita, pero igual, bueno, yo cuando termine el tutorial la voy a eliminar para que no me cobren, obviamente, pero fíjense que me sale 778 pesos por mes, que creo que en dólares vendrían a ser $2 o algo así. Le vamos a dar a aplicar. Perfecto, para que nos cobre lo menos posible. Creo que también hay una gratuita. Fíjense que me dice que si la queremos usar gratis, que hay una que es Serverless Database, que vendría a ser como que ni siquiera tenés un espacio de un servidor. Lo único que tenés es el espacio para almacenar. Ese vendría a ser el servicio más abstracto que le podemos contratar con respecto a una base de datos SQL. Es como que Microsoft tiene máquinas en la nube y te las alquila dependiendo de lo que vos quieras. Te dice, ¿querés la máquina completa sin nada y vos le instalás SQL, haces todo lo que quieras, la configurás y todo eso? ¿O querés que yo haga todo y vos lo único que hagas es interactuar con tu base de datos, que vendría a ser este de acá? Bueno, nosotros estamos como en un paso intermedio en el cual le contratamos un servidor, pero ya con las cosas instaladas, pero que adentro podemos crear todas las bases de datos que querramos. Pero bueno, la verdad que ya te ofrecen tantas cosas que te marean. Eso es lo más perjudicial de los servicios en la nube, que si no tenés demasiada idea, te puede llegar a marear, porque te ofrecen 10 servicios distintos de una misma cuestión, que es una base de datos. Entonces le vamos a dar a revisar y crear, nos dice que nos va a cobrar esto más o menos por mes, nos dice en qué parte del mundo está, que en el este de los Estados Unidos, cómo se va a llamar el servidor, cómo se va a llamar la base de datos, quién va a ser el Microsoft Entra Admin, cuánto cómputo y almacenamiento va a tener esta base de datos, cómo va a ser el backup de la información, que es que se guarde. Y fíjense que va a ser guardado localmente, es decir, se guarda como en el mismo servidor, lo van a guardar cada tanto tiempo. Ese es otro servicio. Si nosotros quisiéramos que se hiciera backup en todas las partes del mundo para tener replicada nuestra información y que estuviese segura y que persistiese, por más que se rompiesen los servidores de Microsoft del este de Estados Unidos, y bueno, te saldría más costoso, pero bueno, eso podemos contratar 500 millones de cosas, pero no se preocupen, es solo contratar un espacio para almacenar nuestros datos. Le vamos a dar a crear y fíjense que acá ya me dice que se está creando, que el deployment está en progreso y ahora cuando terminen de crearse los dos recursos, tanto el servidor como la base de datos, volvemos. Fíjense que ahí ya terminó, me dice todo lo que estuvo creando, que en realidad creó un servidor de base de datos, unas cuestiones para poder conectarnos y la base de datos en sí dentro del servidor. Pero le vamos a decir que queremos ir al recurso y fíjense que ya nos trajo dentro de la base de datos. Esto es el recurso SQL Database, pero nosotros vamos a volver al home y vamos a entrar al grupo de recursos YouTube para que puedan ver que creamos un servidor de base de datos SQL, que es el ProductsMig, que es el que seleccionamos, que es un SQL Server, y por otro lado creamos una base de datos que está dentro del servidor. En esta base de datos en sí es que queremos interactuar y crear nuestra tabla. Entonces vamos a entrar a este recurso
Y fíjense, voy a hacer un poquito de zoom, que acá tenemos en el panel de la izquierda, que es un menú contextual que va variando dependiendo del recurso en el que estemos. Entonces, lo que voy a hacer es ingresar a esta opción, que es justamente para poder hacer consultas a esta base de datos. Y fíjense que acá me pide autenticarme y me está pidiendo que elija alguno de estos certificados, que calculo que este de acá, esto debe ser una cuestión de Microsoft Entra. Le voy a dar a elegir este certificado. Y fíjense que acá me dice que no me pude conectar porque está denegado el acceso público y que tenemos que venir a cambiar la configuración del servidor para que se puedan aceptar peticiones. Entonces venimos al grupo de recursos, venimos al servidor, a la máquina, venimos acá al apartado de Security del menú contextual del servidor y entramos a Networking. Y fíjense que el acceso público está denegado, está deshabilitado. Entonces vamos a decirle que queremos elegir las networks desde donde queremos acceder. Podríamos crear una red virtual dentro de Azure, pero yo lo que le voy a decir es que agregue la IP desde la cual le está enviando mi petición, es decir, desde mi máquina quiero poder conectarme a esta base de datos. Entonces le voy a decir que agregue mi dirección de IP como una de las reglas de firewall para que me deje pasar y me deje conectarme, y le voy a dar guardar, ¿sí? Una vez que guardemos estas condiciones para poder acceder a nuestro servidor, en la cual estamos habilitando la IP de nuestra computadora, de nuestra red de internet, para que se conecte con esta base de datos, ahora sí vamos a poder conectarnos. Fíjense que dentro del servidor tenemos en el menú contextual las bases de datos que están dentro de este servidor, y si nosotros tocamos acá, fíjense que tenemos una sola base de datos que es la de productos. Si tocamos acá, ingresamos al recurso SQL Database. Volvemos al Query Editor y ahora fíjense que está tratando de iniciar sesión y ya me dejó que con la autenticación de Microsoft Entra ya funcionó. Entonces ahora le doy a continuar como mgsualdo@equiparte y ya tenemos este panel en donde podemos hacer consultas a la base de datos, pero en este caso todavía no tenemos creado nada. Entonces lo primero que deberíamos hacer es crear una tabla que nos permitiese almacenar nuestra información. Si se fijan acá en tablas no tenemos nada, entonces fíjense qué sencillo que es crear una tabla en SQL. Básicamente tenemos que poner create table, ahora tenemos que definir el nombre de la tabla, que le vamos a poner tbl productos, abrimos y cerramos paréntesis, y acá adentro tenemos que poner la definición de las columnas. Toda tabla tiene que tener una primary key, que vendría a ser una llave primaria, una columna que garantiza que este valor va a ser único e irrepetible entre todas las filas de la tabla. Entonces le vamos a poner esta columna ID, que es una primary key y que tiene un valor que va a ser incremental de 1 en 1, y eso lo ponemos con la función identity 11. ¿Sí? Esta es una parte un poco abstracta para los que no conocen nada de SQL, pero esto se define así. Y fíjense que acá me ayuda y me dice the definition for column ID must include a data type. Me dice que me faltó definir el tipo de datos. Entonces voy a poner que esto es de tipo entero. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que va a tener una columna ID que va a ser de tipo entero, que es la primary key de la tabla, es decir, que garantiza que no se va a repetir esta información entre todas las filas. Y tampoco se puede editar. Este valor no lo va a poder cambiar nadie, es inamovible. Es la primary key de la tabla y además indicamos que se rellene automáticamente empezando por el 1 e incrementándose de 1 en 1. Entonces, eso por un lado ya está. Y recuerden que teníamos que poner una columna que se llama categoría, otra modelo y otra precio. Entonces le vamos a poner categoría, que va a ser de tipo varchar, que varchar viene de variable character, ¿sí? Un carácter de longitud variable. Y acá le definimos hasta cuántos caracteres puede tener. Vamos a decirle que puede tener hasta 40 caracteres. Después va a tener un modelo que también va a ser varchar, pero por ejemplo le vamos a poner que sea hasta 30 caracteres. Después el precio, que va a ser de tipo int, que vendría a ser de tipo entero. Y acá hay distintos tipos de entero. Nosotros podríamos poner que el entero que se acepta sea más chico, más grande, positivo, negativo, ambos y demás, pero no se preocupen, acá le vamos a poner que sea entero. Le vamos a poner una columna que se llama created at, que va a ser la fecha en que se creó y que va a ser de tipo date time, y nosotros queremos que por defecto tenga un valor, entonces le vamos a poner que default sea now. Creo que se ponía así, si no ya me arrojará un error.
Y por último le vamos a poner una columna que la vamos a poner antes, que se va a llamar user email, para que tengamos referencia de quién creó el registro, como con la lista de SharePoint, y le vamos a poner que tenga hasta, vamos a ponerle 50 caracteres por las dudas. Y fíjense que acá ya me está tirando un error y me dice que tiene una sintaxis incorrecta, así que esto no debe ser así. Y siempre que tengan una duda de cómo se hace una consulta, pueden venir acá y ponen default time for SQL Server column. Ah, está bien. Y no era now, sino que era getDate. Así se llamaba la fórmula. Pasa que dependiendo del motor de base de datos que utilicemos, que para una base de datos SQL Server puede cambiar un poco la sintaxis del lenguaje que se utiliza para consultarla. Por ejemplo, este motor de base de datos es SQL Server, pero también hay otro que es Oracle, MariaDB, MySQL, PostgreSQL. Entonces, dependiendo de cada uno de esos, cambian las funciones, cambian la forma de definir algunas restricciones, los tipos de datos y demás. Y también cambian entre distintos lenguajes de programación y esas cuestiones. Entonces llega un momento que te mareás. Pero bueno, esto se pone así. La columna created_add va a almacenar datos de tipo datetime. Y por defecto quiero que tenga un getDate. Quiere decir que nosotros no le vamos a tener que mandar este dato cada vez que se crea un registro. Sino que al crearse un registro, siempre va a tener este valor por defecto. Va a ejecutar esta función, que esta función lo que hace es traer la fecha y la hora actuales del momento en que se esté creando cada registro. Entonces, si ahora nosotros le damos a ejecutar y le damos a crear, fíjense que acá en los mensajes me dice que la query se ejecutó exitosamente y que se afectaron 0 filas. ¿Por qué? Porque esta es una consulta de definición, ¿sí? Esto es Data Definition Language, una consulta DDL. Que los comentarios acá, para que sepan, se ponen con 2 guiones. Ahí ya pueden poner un comentario. Que esto viene de Data Definition Language, lenguaje de definición de la información, ¿sí? De cuestiones de la estructura de la base de datos, ¿sí? Después, cuando insertemos un registro, esto va a ser un Data Manipulation Language, que viene de la manipulación de los datos. Manipulation Language es, por ejemplo, para insertar un registro, eliminar y demás. Pero esto es para cambiar cuestiones de estructura, crear, leer, eliminar y editar, ¿sí? Manipulamos la data o la definimos. Entonces acá, si se fijan en las tablas, refrescamos. Ahora fíjense que va a estar la tabla de productos que tiene determinadas columnas. Y fíjense que la columna ID es la primary key, es de tipo entero y que no puede ser nula. Nosotros no definimos en ningún lado que no podía ser nula, pero la primary key nunca puede ir vacía, nunca se le puede mandar un valor vacío. Fíjense que la columna categoría sí acepta un valor nulo porque nosotros no le pusimos esa restricción. Nosotros podríamos haber puesto acá not null para que no aceptara valores nulos, pero no lo pusimos. Pero bueno, no se preocupen, lo único que queríamos es crear una aplicación sencilla que interactuase con este origen de datos. Entonces ahora tenemos que venir a Power Apps y podríamos crear una aplicación completamente desde cero, o podríamos crear una aplicación iniciando a partir de datos. Vieron que en SharePoint yo acá desde la lista había puesto así, integrar y crear la aplicación. Bueno, no va a ser tan así, pero es algo parecido. Entonces le damos a iniciar a partir de datos. Fíjense que dice seleccionar datos externos y nos aparece SharePoint, SQL Server o Excel. Le damos a seleccionar, los mismos aparecen acá, le decimos desde SQL y fíjese que nos dice seleccione la tabla y crearemos una aplicación para usted. Acá me dice que dentro de la conexión de SQL Server, si tocamos estos 3 puntitos, ya hay varias maneras de conectarnos, pero nosotros tenemos seleccionado con el Azure Active Directory, con nuestra cuenta, con el Microsoft Entra. Tenemos seleccionada esa opción. Si no, ustedes tendrían que poner agregar una nueva conexión si no la tienen, y tendrían que seleccionar la opción de Azure ID Integrated. Si tocan acá y le dan a iniciar sesión, les va a abrir un pop-up en donde les da a elegir la cuenta con la cual quieren autenticarse de manera global. Entonces esto es lo bueno de Azure ID o Azure o Microsoft Entra, que nos permite autenticarnos siempre con esta cuenta. Después nos pide el nombre del servidor, que si venimos, miren, al grupo de recursos, tenemos que darle el nombre del servidor. Pareciera que es este, pero si nosotros nos metemos a este servidor, fíjense que nos dice que el server name es productosmip.database.windows.net. Copiamos, venimos acá, pegamos el nombre del servidor y el nombre de la base de datos es, ahora sí, productos. Fíjense que si venimos acá, venimos a las bases de datos,
La database se llama productos y ese es el nombre de la base de datos. Venimos acá a Power Apps, le damos a conectar y acá nos debería aparecer la tabla, pero fíjense que acá tenemos otro error que me dice que el cliente con IP 4071.15.160 no está permitido acceder al servidor. Claro, ¿qué pasa? A mí, desde mi máquina, me dejó conectarme acá y poder crear tablas porque en las reglas de firewall del servidor agregamos mi IP. Pero ahora esta petición de conexión está llegando desde los servidores de Power Apps. Entonces, miren, si nosotros, bueno, no podemos copiar esa IP, pero si buscamos a quién refiere esa IP, es de Microsoft, no es la IP de nuestra casa. Entonces, lo que tenemos que hacer es venir a nuestro servidor, que lo tenemos acá en el grupo de recursos, entramos al servidor, venimos acá a la parte de networking y abajo de todo tenemos una opción de admitir excepciones. Podríamos agregar la IP directamente, pero por las dudas de que cambie, vamos a decir que permitimos que los servicios de Azure puedan acceder a este servidor. Entonces seleccionamos así, le damos a guardar y como Power Apps está dentro de los servicios de Azure, dentro de la red de Microsoft, va a poder conectarse a nuestra base de datos. Le damos a volver a cargar, ahora que ya cambiamos eso, y fíjense que al toque ya se conectó. Tenemos la tabla de configuraciones de justamente las Firewall Rules, que es para quién puede acceder, quién no y demás. Y después tenemos también la tabla de productos que creamos nosotros. Le seleccionamos esta tabla de productos y ahí Power Apps se va a encargar de crear una aplicación muy sencilla con este origen de datos. Le damos a crear aplicación, empieza toda la magia a hacer lo mismo que hizo con la lista de SharePoint. Y fíjense cómo nos creó una aplicación, pero bastante distinta a la que habíamos creado antes desde la lista de SharePoint, porque la habíamos creado desde acá. Si lo hubiésemos creado de esta misma manera y seleccionado SharePoint, nos hubiese creado una aplicación de este estilo. Pero fíjense que ahora, por ejemplo, yo puedo agregar un nuevo registro y nos pone un formulario acá en donde ponemos la categoría, pero fíjense que ya no nos da una lista de opciones porque en SharePoint las teníamos, pero acá no. Y no tenemos definido qué categorías podemos elegir, pero podríamos venir y cambiar eso. Seleccionamos el formulario, editamos los campos y acá en categoría le decimos que queremos que sea de un campo de valores permitidos, que vendría a ser un desplegable. Entonces seleccionamos esta tarjeta, venimos a Allowed Values, que vendría a ser los valores permitidos. Le voy a dar a avanzado y desbloquear esta tarjeta para poder hacer lo que querramos con esto. Y le vamos a poner 3 valores así nomás acá y le vamos a poner un arreglo de valores y le vamos a poner que queremos que sea heladera, horno, esto es con punto y coma la separación, en JavaScript no, por eso no me acordaba, heladera, horno o freezer. Entonces ahora si venimos y le damos play a la aplicación, ya podemos seleccionar de esta manera. Vamos a, por ejemplo, crear un freezer, modelo 300 litros, el email, ahora lo vamos a cambiar, en el precio le vamos a poner 180.000 y acá en el email yo no quiero que la persona pueda elegir decir quién es. Eso es un dato que quiero mandar oculto, entonces en esta tarjeta lo que voy a hacer es desbloquearla para decirle a Power Apps, yo sé lo que estoy haciendo, quédate tranquilo, yo voy a elegir qué mandamos a la base de datos a través de esta tarjeta. Y fíjense que acá en el update, que esta vendría a ser la propiedad a través de la cual le decimos al formulario qué es lo que vamos a mandar a la base de datos para esta columna en particular. Fíjense que acá tiene otra propiedad que se llama Data Field, en donde decimos que estamos interactuando a través de esta tarjeta con la columna User Email de nuestra base de datos, que es esta que creamos acá, ¿sí? Entonces le decimos, che, ¿qué me vas a mandar acá? Lo que te voy a mandar no es lo que esté en el DataCardValue4.text, que vendría a ser este campo de texto que vemos acá. Esto que vemos acá, miren, si lo selecciono, fíjense que dice DataCardValue4. Entonces, acá en el update de la tarjeta en sí, fíjense que en el update dice DataCardValue4.text, el texto que esté acá dentro. Bueno, no queremos mandar eso. Lo que queremos mandar es directamente una fórmula que se llama user, que lo que hace es obtener los datos del usuario que está utilizando la aplicación y acceder a la propiedad full name, ¿sí? En este caso vendría a ser Martín Gesualdo. E igual no, full name no, justamente acá tendría que ser email, para que vaya mgesualdo@equiparte.com. Y fíjense que es con mayúscula, acá Power Apps nos ayuda y listo. Pero ¿qué pasa? No quiero que el usuario vea esto,
porque no tiene ningún sentido, se va a mandar solo. Entonces lo que voy a hacer es ocultar esta tarjeta, voy a venir a las propiedades de visualización y la desactivamos. Perfecto. Y fíjense que ahora Power Apps es responsivo, o sea, si nosotros ponemos play y achicamos el navegador, fíjense cómo esto ya se ve así, y si nos alejamos y hay más espacio, esto se ubica correctamente. Si hacemos zoom y no hay demasiado lugar, fíjense cómo esto ya se pone en una sola columna, ¿sí? Eso es por los contenedores de Power Apps, que ya los veremos en otro video, pero es esto de acá que tenemos ahora. Fíjense que tenemos una sola pantalla, ¿sí? Nos dejó todo en una sola pantalla. Entonces ahora le vamos a dar a crear este registro y fíjense que ahí lo creó. Y la fecha tampoco se tiene que ver porque por defecto se crea con la fecha que nosotros dijimos, que era por defecto. Fíjense que si venimos acá y ahora hacemos una consulta de manipulación de datos para leerlos, vamos a hacer seleccionar todas las columnas de la tabla de productos, ¿sí? Así se hace esa consulta. Seleccionamos la línea para ejecutar solo esta línea, le damos a ejecutar. Si tipeo bien sería mejor. Table productos, ahora sí me va a dejar. Le damos a ejecutar y fíjense que acá ya tenemos el freezer creado y por más que no habíamos seleccionado una fecha, fíjense que acá ya me puso que fue creado a las 19:13, que difiere de mi hora actual, que acá son las 16:14, porque hay 3 horas de diferencia entre el este de los Estados Unidos y Argentina, ¿sí? Pero si nosotros venimos acá a Power Apps, cerramos esto para entrar al panel de edición, lo que tenemos que hacer es abrir este panel, editar los campos y el Created At directamente lo quitamos, porque sabemos que se crea automáticamente en la base de datos. El user email no. El user email lo ocultamos y mandamos lo que siempre queremos, pero esa tarjeta está, ¿sí? La tarjeta del user email es esta, que no se ve, pero está acá y estamos mandando el email del usuario que esté usando la aplicación. Entonces ahora, si seleccionamos este registro, se ve acá y lo podemos editar y ponerle 200.000, por ejemplo, le damos a guardar. Y si venimos a Azure y hacemos de nuevo esta consulta, fíjense que ahora son 200.000 pesos. Pero bueno, ya tenemos una aplicación funcional. Ahora podríamos guardarla. Le vamos a poner relevar productos SQL. Le damos a guardar. Le vamos a dar a publicar desde acá arriba a la derecha. No cambiamos el icono, no cambiamos nada. Le damos publicar esta versión. Y si ahora venimos al panel principal de aplicaciones de Power Apps, vamos a ver que tendría que aparecer relevar productos SQL. Si la abrimos, ahora vemos que es una aplicación de escritorio, pero que también va a ser responsiva. Que si nosotros achicamos el navegador se va a ver bien, y si la abrimos desde el celular también se va a ver bien. Fíjense que yo lo abrí para editar la aplicación, así que obviamente no lo íbamos a ver. Lo que vamos a hacer es volver para atrás y vamos a abrir la previsualización de la aplicación. No tienen que tocar el nombre de la aplicación porque eso entra a editarla. Si tocan el lápiz también entran a editarla, pero si tocan el play, eso sí, abre la aplicación. Y fíjense que se ve hermosa cuando tenemos expandido el navegador, pero si lo minimizamos y lo dejamos en una columna, fíjense que esto también se sigue viendo bien. Si hacemos clic en el freezer, nos muestra la parte de la derecha. Si tocamos este botón, nos muestra la parte principal. Si cargamos uno nuevo, nos muestra el formulario. Si tocamos la X, nos vuelve a mostrar la parte de la izquierda. Está siendo responsiva. Esto antes no estaba en Power Apps y está buenísimo. Y es lo que uno puede hacer con código. Tiene un montón de libertades para hacer las aplicaciones responsivas. Y con Power Apps ahora esto la verdad es que está muy bueno. Aprovecho para mostrarles que también la tengo acá en el celular. Se ve al revés, pero no importa. Pero ya la tenemos ahí y listo. Nuestra aplicación ya está productiva, funcionando, se ve hermosa, es responsiva y está conectada a la base de datos SQL. Obviamente, para manipular estas bases de datos y que sean el origen de tus aplicaciones, tendrías que aprender SQL y también de modelamiento de datos. ¿Por qué? Porque uno no puede guardar todo en una sola tabla y los datos del usuario, por ejemplo el email, ir acá. Esto tendría que ir en otra tabla, por ejemplo en una tabla de usuarios, y en esta tabla solo guardar el ID del usuario que creó el registro y a lo sumo después con una vista de SQL juntar la información de la tabla de productos con la tabla de usuarios y con esa vista mostrar quién fue la persona que creó este producto y demás. Pero bueno, eso ya va más con cuestiones de modelado, no tanto con el tema de crear la aplicación, pero siempre les digo, es importantísimo aprender a modelar datos para hacer aplicaciones que escalen.
En alguno de los primeros videos del canal hago una aplicación un poco más completa con modelado, pero ya después vamos a ver cómo hacer una aplicación un poco más completa. Espero que les haya gustado, que no se hayan mareado demasiado. Yo sé que SQL tiene sus particularidades, sobre todo con las cuestiones de seguridad, a las cuales ustedes no están acostumbrados, porque con SharePoint prácticamente no hay cuestiones de seguridad. Se pueden manejar algunas cosas, pero no es lo mismo que con SQL. Pero bueno, si bien es un poco más complejo con SQL, también es mucho más escalable. También un poco más costoso por el tema de la suscripción, pero si estamos haciendo una aplicación seria que pretendemos que vaya a ser utilizado por todas las personas de la empresa y que procesos importantes del emprendimiento pasen a través de esta aplicación, no podemos valernos de listas de SharePoint como origen de datos, porque de hecho la información de distintas listas no se puede combinar entre sí. No se puede hacer esto de las vistas de SQL con SharePoint. Entonces ahí ya tenemos una limitante muy grande para el tema de la manipulación de los datos. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado el video, que haya quedado dentro de todo bastante claro. Déjenme sus dudas en los comentarios y en el próximo video ya vemos cómo sumarle a esta aplicación el tema de los datos adjuntos. Les mando un abrazo muy grande y que estén muy bien. Chau chau.